Vamos a presentar a nuestro compañero Mario Córdoba, como siempre, como todos los mediodías, para presentar distintos temas que están relacionados a la región. Mario, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buen mediodía, el saludo como siempre, todos allí en el piso, en la región. Y bueno, Juan, un poco abordando, ¿no? Y siguiendo de cerca, si se quiere, en esta semana, lo que tiene que ver con los derechos de nosotros, ¿no? Los derechos del hombre, el hombre en su conjunto. Tenía esta mirada de lo que fue el mundo a partir de 1789, la toma de la Bastilla, la revolución de los culottes, aquellos campesinos del campo que ni siquiera calzoncillos tenían y se levantaron contra la monarquía, ¿no? Entonces, a partir de ahí comenzó toda una transformación en la humanidad. Hago un poco este ingreso editorial que tiene que ver para cómo hoy el mundo se está debatiendo entre lo que son los derechos constitucionales del hombre, una de las garantías más importantes que es el derecho a la vida y donde juega un rol importante la ley y la justicia, la ley y justicia hecha por los hombres, que esto es también lo trascendental. Y me voy con esta mirada al estado de Minnesota, en Estados Unidos, con la muerte de George Floyd, donde se ve ese poder por allí, por parte de la policía, ¿no? Que ha eclosionado con la muerte de este hombre en todo el mundo y se ha manifestado en distintos lugares. Me vengo a nuestro país, también nosotros no podemos hacer oídos sordos sobre nuestras espaldas de la historia, por eso es bueno tener un revisionismo. Tenemos muchos hechos que han sido lapidarios en los derechos del hombre. Derivada del último golpe militar del 76, me iba un poco más atrás en los derechos de los pueblos aborígenes, ¿no? Hay un hecho que fue tristísimo, la matanza de Napalpí, donde Tobas, Pilagaes fueron muertos a 120 kilómetros en Napalpí, fueron muertos, masacrados en 1924 por la policía, sin tener ningún derecho. Y bueno, y cuántos otros derechos que han sido lamentablemente avasallados. Recién compartíamos con las chicas de Ni Una Menos, que tanto Juan y Karina dialogaban con ellas, realmente estos 57 femicidios que está teniendo en cuarentena nuestro país. Es otra de las pandemias. Entonces, nosotros tampoco no podemos tener esa mirada de decir, no, sucede únicamente en el país del norte. Acá en nuestro país también tenemos estas cargas que, bueno, a través del tratado del Pacto de San José de Costa Rica, hay muchos derechos que se han podido, si se quiere, zanjar. O miraba 1813, la del año 1813, donde se abolió la esclavitud. Pero bueno, hice un poco esta editorial para poder ingresar, para hablar de derechos, de obligaciones. Ya lo tenemos contactado al doctor José Luis Alonso, defensor del pueblo de la ciudad de Funes. José Luis, un abrazo a la distancia, un codazo, como decimos, a la distancia. Gracias por tenerlo ahí. Y un poco con esta cuarentena, ¿no? Nuestros derechos ante esta cuarentena y el temor, a lo mejor aquellos que han sido tal vez con una infracción y lo que le pueda traer a futuro el no haber cumplimentado con lo que demanda este decreto. Bienvenido, José Luis. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que más allá de hablar de derechos, hablemos también un poquito de derechos y obligaciones. Es decir, cuando alguien tiene vulnerado algún derecho es porque hubo una violación a ese derecho, a esa convivencia en sociedad que todos tenemos. Estamos frente a un hecho inédito, estamos frente a una pandemia. La pandemia ha sido perfectamente declarada por la Organización Mundial de la Salud a principios de marzo. Tiene sus diferencias con que la gente por ahí puede escuchar la palabra, se le mezclan palabras, pandemia, epidemia. La pandemia es algo generalizado, es mundial, es global. Frente a esto, en nuestro país, ya volcándonos directamente a la situación que estamos viviendo nosotros y a la forma en que esto se está llevando adelante, yo creo que
Rápidamente, las fuerzas institucionales nacionales, a través del Poder Ejecutivo, ejercieron en favor de toda la sociedad el resguardo al derecho de la salud, ese derecho de la salud colectivo. Es decir, más allá de los derechos individuales que tenemos preservados constitucionalmente, nuestro sistema republicano reconoce en el Poder Ejecutivo las facultades que tuvo y que luego esos decretos de necesidad y urgencia que también nos hemos cansado de escuchar, decretos de necesidad y urgencia, ¿por qué no son leyes? Bueno, esos decretos han sido refrendados por el Congreso de la Nación. Es decir, que todos nuestros representantes, a todos los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo, y me refiero en este tema únicamente a la excepcionalidad que nos plantea la pandemia. Todos esos derechos han sido dictados, han sido refrendados en un perfecto Estado de Derecho, con un Estado presente, no es un Estado ausente, que privilegió la salud frente a la economía. Es decir, si ambas cosas son netamente superadoras en el desarrollo de una sociedad y muy importantes, aquí se privilegió la salud. No como en otros estados, que por ahí las comparaciones a veces son odiosas, que han tenido un sistema de economía más abierta, pero también así les ha ido y les está yendo en los cuadros médicos de contagio y de falta de sustentabilidad para poder hacer frente a los picos, a los famosos picos que estamos escuchando de esta epidemia. Cuando nosotros tengamos en claro algunos conceptos, vamos a ir teniendo en claro cuáles son a nivel individual, para fundirnos en lo colectivo, nuestras responsabilidades y nuestros derechos. Es decir, tenemos derecho a la salud. Ese derecho a la salud el Estado lo preservó en forma colectiva para ir a lo individual. Obviamente los decretos de necesidad y urgencia que se dictaron hacen referencia específicamente, no todos ellos, sino que cada uno tuvo su principio especial y de referencia, a sanciones frente al no cumplimiento. Es decir, no es muy alegre decir, por cansancio o por fatiga social, rompamos con la cuarentena. Hay un ordenamiento. Ese ordenamiento jurídico hay que cumplirlo. Como ciudadanos estamos obligados a cumplirlo. Frente al incumplimiento tenemos sanciones. Y esas sanciones están perfectamente delineadas. Es decir, el primer decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio, que por ahí no viene al caso los números, pero quienes nos movemos en el mundo de lo jurídico a veces hacemos referencia. El decreto 297 determinó la cuarentena el día 20 de marzo, si mal no recuerdo, en todo el país, para evitar la propagación dolosa o culposa de la enfermedad. Una enfermedad de la cual en el mundo no hay una vacuna para hacerle frente. La única vacuna es social, es el aislamiento. Frente a eso, y para poder ir armando la guardia para una eclosión de esta enfermedad, el Estado estuvo presente, tanto jurídicamente como materialmente, que es otro tema. El tema material, el apoyo material que el Estado le ha dado a las empresas, le ha dado a los individuos, obviamente a veces nunca alcanza, pero el Estado está presente. Frente a esto, nos vamos a remontar. ¿A qué es el derecho colectivo a la salud? Ese derecho colectivo a la salud me obliga a mí a preservar también el derecho individual de mi vecino a la salud. Si yo rompo la cuarentena, estoy rompiendo el equilibrio social de lo que a mí jurídicamente se me ordenó, que era el aislamiento. No sé si estoy siendo claro o vamos a entrar en el tema. Sí. Quería preguntarte allí. Las personas que han roto ese aislamiento y que han sido detenidos por los órganos de control,
¿Qué pasa Sí. jurídicamente con esas personas? ¿Van a tener que cumplimentar algún tipo de sanción? ¿Se verá qué sanción específica le corresponde a cada uno? Sí, los fiscales actuantes ya han aplicado incluso sanciones. Hay individuos que ya están cumpliendo con su penalidad. Es decir, el fiscal aplicó la pena. El decreto de necesidad y urgencia a nosotros nos remite a un articulado del Código Penal, específicamente. Nos remite a un artículo, el 105 del Código Penal, que, si por ahí recuerdo exacto el texto, dice de que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años. El que rompiera o violare las medidas adoptadas frente a la autoridad pública o la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Ese individuo que rompió con el aislamiento está incurso en ese delito. Y específicamente la ley le cae con esa contravención. Obviamente también tiene sanciones administrativas. Si el hombre iba conduciendo su vehículo, le era retirado el vehículo, en algunos casos, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, el vehículo se le retira hasta que pase esta pandemia, no sabemos cuándo. Va a estar impedido. Si no tenía la documentación en regla, se le suma otra falta administrativa. Pero la falta penal siempre le va a ser aplicable. Es decir, va a tener un proceso penal en su legajo personal. Perfecto. Doctor Alonso, ¿está funcionando la Defensoría del Pueblo? Gente que consulta por determinados temas y en la ciudad de Funes. Sí, la Defensoría del Pueblo, por disposición del Defensor General de la provincia y los defensores adjuntos de cada jurisdicción, tanto norte como sur, dispusieron que la Defensoría sigue funcionando con atención no presencial por ahora. La atención es vía telefónica o vía web. Vía telefónica en Funes específicamente hemos tenido muchísimas consultas de toda índole. Lo que ustedes ven en los diarios también se ve reflejado en las consultas que nos llegan a la Defensoría, violencia de género, problemas entre vecinos, una desorbitante escalada de los precios, injustificable, porque hay precios a nivel nacional y a nivel provincial que están fijados. Hay teléfonos, hay lugares a donde recurrir, la página de la provincia, gobierno de santafe.gov.ar, establece dónde poder hacer denuncias. Hubo un grupo de vecinos vinieron, nos llamaron para consultarnos sobre el tema de que otros vecinos violaban permanentemente la cuarentena, se les indicó dónde recurrir, de qué forma, para hacer cargo a la autoridad competente y de aplicación de que actúe. En el aumento desmedido de precios, más allá de los organismos provinciales que se pueden acceder a nivel telefónico o vía web, están también las municipalidades que estuvieron actuando. La Municipalidad de Funes en concreto tiene su dirección de comercio donde se puede recurrir. Es decir, el abanico estaba abierto, es múltiple. Estamos estudiando en estos días, bajo ciertos protocolos y ciertos casos especiales, hacer atención presencial en cada una de las delegaciones que tiene la Defensoría del Pueblo en toda la provincia. José Luis, bueno, por último, hoy estamos en un aniversario de la creación de Ni Una Menos en el país. Sí. El área de Defensoría del Pueblo tiene también un sector trabajado por Celeste Canepa, por la psicóloga Celeste Canepa, ante la violencia de género. Una reflexión cortita, José Luis. Sí, nosotros en la Defensoría tenemos el Centro de Asistencia a la Víctima, que es un centro de asistencia multidisciplinario frente a un caso de violencia intrafamiliar. Recomendamos hacer las denuncias del caso, que no duden en hacer un llamado a un vecino, a un amigo, a una autoridad competente. Mi compañera de labor, Celeste Canepa, en la Defensoría, en la delegación nuestra de Funes, compartimos la labor. Ella atiende también los temas de violencia familiar, deriva donde debe ser derivado y se le da un abordaje total al tema.
Doctor Alonso, queremos agradecerle nuevamente por la predisposición y vamos a seguir charlando de temas que tienen que ver con el derecho y las obligaciones de nosotros los Por ciudadanos. supuesto. Bueno, para mí es un honor, un grato honor estar con ustedes. Gracias, doctor, muy amable.